Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del decreto del gobierno que implementa parte de la reforma a la salud que está estudiando el Senado. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 1 de agosto. Puntos clave de la reforma a la salud que discute el Senado en tercer debate fueron expedidos por el gobierno a través de un decreto. Puntualmente, este decreto profundiza uno de los corazones de la reforma, que es la atención para prevenir enfermedades, además de algunos cambios administrativos para las EPS. El decreto levanta una suspicacia política porque llega horas después de que la comisión que revisa la reforma eligió como presidente a un opositor que hace un año hundió la primera versión de esta reforma a la salud. Y con el antecedente del decretazo por la consulta popular, dentro del Congreso no descartan que el nuevo decreto de salud sea una carta de negociación o de presión para sacar la reforma. En la práctica quedan 6 meses para este último periodo de sesiones y el gobierno quiere meter el acelerador. De eso hablaremos hoy con Santiago Amaya, quien cubre, entre otras, los datos de la salud para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias a ti, Tati, por invitarme. ¿Este decreto es la reforma a la salud que está en el Congreso o cómo es? Sí implementa varios puntos que están en la reforma a la salud, como el fortalecimiento del talento humano del sector salud, los hospitales o las nuevas reglas para las redes integrales de salud territorial, que están conformadas por los hospitales a los que pueden acudir los pacientes. Aunque el decreto dice que esas redes armarán en coordinación con las EPS, en la práctica los departamentos y municipios tendrán mayor protagonismo porque serán los que las conformarán y organizarán. Pero es cierto que no es toda la reforma a la salud. El corazón del decreto es el modelo preventivo, que también es el corazón de la reforma a la salud. Ese modelo busca organizar el sistema para que todas las entidades del sector salud trabajen en pro de prevenir las enfermedades, para que cueste menos el sistema. Claro. El gobierno siempre ha dicho que el sistema de salud debe prevenir que la gente se enferme en vez de atender las enfermedades. Hoy en día el gobierno ya está implementando políticas para eso con los equipos básicos de salud, que son grupos de doctores, enfermeros, entre otros, que van a atender directamente a las comunidades. Eso tiene muchas críticas, como que no se sabe las frecuencias de visitas a un hogar o que esos equipos básicos no son permanentes, sino que son contratados por periodos específicos de tiempo. Por eso no es tan cierto que haya 10.000 equipos básicos recorriendo el país, como ha dicho Petro. ¿Y este sistema preventivo comienza ya? Bueno, ese es un punto importante. Aunque ya se firmó el decreto, no implica que los cambios empiecen a regir ya. Para la mayoría de puntos, el decreto habla de un periodo de reglamentación de 6 meses y en general el periodo de transición para el resto de entidades es de 1 año. En todo caso, tampoco es tan claro porque viene una pelea de abogados. Obviamente. El Consejo de Estado puede tumbar el decreto porque ya llegaron muchas demandas contra ese documento. Y como se trata de algo administrativo, el siguiente gobierno lo puede cambiar. Eso sería más difícil, en cambio, en el caso de una reforma a la salud que es más estructural. Claro, y es una ley. Ahora, las EPS siguen funcionando normalmente, las que están y las que no están intervenidas. Sí, como decía, todo es un cambio hasta ahora administrativo. En el corto plazo no se espera que vaya a haber un gran cambio en atención para los pacientes, que pues ya es bastante precario, ¿no? Pero Denis Silva, que es un vocero de Pacientes Colombia, una organización que representa a los pacientes, dice que sí hay varios riesgos que pueden venir con este decreto. Por ejemplo, la fragmentación a futuro de la prestación de los servicios de salud, que se incremente la barrera del acceso a los servicios y en últimas teme que haya menos dinero y eso perjudique el servicio a los pacientes. Dices que la reforma es mucho más estructural y que esto es más administrativo. ¿Qué tiene la reforma que no tiene el decreto? Ese es un punto porque el ministerio ha dicho que esta no es la reforma a la salud, que este decreto no es la reforma a la salud, sino que es una implementación del plan de desarrollo. Algo curioso es que el plan de desarrollo pues, se aprobó hace más de 2 años y también desde hace 2 años el gobierno ha intentado una reforma al sistema. Una primera versión que se hundió el año pasado y otra que está también a la espera de su tercer debate en la Comisión Séptima. Sí. Este año el presidente Petro ha dicho en sus consejos de ministros que a partir de decretos iba a implementar su reforma y eso es lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, el gobierno con este decreto no se mete de lleno a cambiar el rol de las EPS. O sea, el decreto no convierte a las EPS en las llamadas gestoras de salud, como sí lo hace la reforma. En todo caso, las EPS dicen que el decreto les quita funciones, como que ya no tienen el poder de conformar la red de hospitales con quienes contratar sus servicios, más allá de alguna coordinación. Ese poder, como decíamos antes, lo tendrán en esencia las gobernaciones y alcaldías.
Revisando el decreto, es cierto que la reforma es mucho más estructural que lo que sacan estas 30 páginas de decreto. Por ejemplo, la reforma trae la transformación de las empresas sociales del Estado, que son básicamente la red de hospitales públicos, o nuevas fuentes de financiación del sistema. Y aunque el decreto habla de mejorar la inversión en hospitales, no trae nuevas fuentes de plata. Hablando de plata, ¿de dónde va a salir la plata para todo este cambio? Ayer justo en el huevo del jueves hablábamos del presupuesto para el próximo año y la respuesta es que nos toca endeudarnos más para sacar la plata para la inversión. Sí, pues lo que dice el decreto es que se financiará con recursos de aseguramiento, o sea, con la plata del sistema de salud que maneja la administradora ADRES. Otras fuentes también serán el Sistema General de Participaciones, el presupuesto que está desfinanciado y otras fuentes que el gobierno considere que puede usar para estos fines. El experto en salud Andrés Vecino mostraba que para el presupuesto de 2026 hubo un aumento en este rubro de aseguramiento y hay que recordar que varios actores del sistema y hasta la propia Corte Constitucional ha dicho que ese rubro requiere más plata porque es insuficiente lo que el gobierno ha girado. Sí. Pero la sospecha de Vecino es que existe el riesgo de que ese aumento en realidad sea para financiar este nuevo modelo y no se vaya para cumplir ese déficit en la UPC que varios actores del sistema han pedido. La UPC, que es la plata que le paga el Estado a la CPS por cada afiliado. Exacto. En el decreto, en todo caso, dice que no se va a modificar la destinación de los recursos del sistema de salud. Ahora, este decreto sale en momentos en que la Comisión Séptima, donde se revisa la reforma a la salud, pues elige un nuevo presidente, que fue un presidente opositor a este cambio de sistema de salud. ¿El decreto puede ser un elemento de negociación entre el gobierno y el Congreso en esa comisión? En la Comisión Séptima está agendado el tercer debate de la reforma a la salud y el miércoles esa comisión eligió como presidente, como decías, a Miguel Pinto, un liberal y opositor a la reforma. Sin embargo, no es claro que el decreto sea en sí mismo una retaliación a esa elección. Primero, porque el borrador de decreto se publicó hace 3 meses. Y segundo, porque el gobierno viene recuperando terreno en esa comisión para tener mayorías y sacar el proyecto. Dentro del gobierno ven muy probable que puedan sacar adelante la reforma ya. La pasada reforma a la salud se hundió 9 votos contra 5, es decir, los 5 siempre han estado con el gobierno, los senadores Wilson Arias, Marta Peralta, Fabián Díaz, Omar Restrepo y Ferney Silva. Pero en la elección de Pinto hubo 6 senadores que no votaron por el senador. O sea, el gobierno se ganó un voto allí. Ahora la carga en esa comisión está 8-6. Sí. Eso quiere decir que el gobierno está a un voto de equilibrar las cargas, que fue lo que hizo para pasar la reforma pensional. Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que por ahora no ve bloqueado la reforma a la salud. Además, conoce a Pinto desde hace muchos años y ellos fueron compañeros en el Senado. Sí, eso por un lado. Por el otro, este garrote del decreto, si lo queremos ver como garrote, pinta similar a lo que pasó con la reforma laboral. ¿Recuerdas que el gobierno lanzó la consulta popular para presionar la laboral y al Senado no le tocó de otra que ceder? Sí, eso pasó ayer. Pues acá podríamos decir que el decreto es la consulta, un mecanismo para iniciar un proceso de negociación política. Pues estaremos muy pendientes entonces de qué sucede con ese tire y afloje. Muchas gracias, Santiago, por volver por acá. Gracias a ti por la invitación. Y arranqué el día con estas movidas. El recién electo presidente de la Cámara, Julián López, no declaró como conflicto de interés que su esposa trabaja en la Aerocivil como asesora en el grado más alto de esa entidad. Eso es relevante porque López hace parte de la Comisión Sexta que le hace control político a la Aerocivil y su esposa trabaja en la Regional del Valle, donde están los votos del congresista. La esposa de López es la abogada Beatriz Galindo y llegó a la Aerocivil en 2024. Cuando el hoy presidente de la Cámara era presidente de la Comisión Sexta. La movida completa está en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.